Y después vamos a escuchar los comentarios de Hugo Romero Toledo. Hugo es doctor en Geografía Humana de la Universidad de Manchester, es investigador postdoctoral en el COES, en la línea de Geografía del Conflicto de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Su trabajo aborda las transformaciones ambientales y territoriales de Chile, centrado en recursos hídricos, grandes proyectos de inversión y poblaciones vulnerables. Actualmente estudia agua, conflictos mineros y comunidades indígenas en el norte grande de Chile y se acaba de ganar un fondo de citinización, así que démosle un aplauso también por eso, ¿no? Bueno, entonces, primero va a hablar Tom, después va a comentar Hugo y después vamos a abrir la conversación con todos ustedes. Les pido, y por favor pónganme atención en esto, por razones técnicas y prácticas para que todos puedan preguntar y todos podamos participar de la conversación, se les han entregado a todos papelitos, y el que no los tiene, espero que tengan un cuaderno, y les pedimos que anoten sus preguntas, sus comentarios en ese papelito, y allá arriba, ustedes van a ver, hay dos voluntarias muy simpáticas y diligentes, saluden chiquillas, están ahí. Entonces, ustedes levantan la mano y ellas van a acudir a ustedes a retirar la pregunta y me la van a llevar a mí, ¿ya? Yo voy a leerlas todas, no va a haber censura, pero es una cosa para hacer más fácil el sistema y que todos podamos participar. ¿Ok? Así que, después de esas instrucciones, dejo con ustedes a Tom Perro. Bueno, gracias a Beatriz, gracias a Hugo y gracias más que todo a todos ustedes, todas y todos ustedes por venir acá en esta linda tarde. Estoy seguro que ustedes tienen cosas mejores a hacer que escuchar a mí, pues. Pero bueno, primero, antes de todo, quisiera agradecer a María, ¿dónde está María? Y a Beatriz y todos y los demás quien ha trabajado tanto para organizar esta conferencia. Y gracias de antemano a todos ustedes por su paciencia con mi acento y con mi malo español. Primero quisiera empezar por pedir disculpas también para ese título un poco largo y confuso, yo lo sé. Pero la verdad es que refleja más o menos el tema de mi charla. Es realmente un honor estar acá y estar invitado a presentar una de las ponencias plenarias en esta conferencia. Y quisiera agradecerles por la oportunidad, único e importante para mí. Les cuento que en cambio de las presentaciones de las últimas 2 noches, esta charla no es muy teórico. Tampoco es una presentación empírica. Mañana por la mañana me voy a presentar algo más empírica, no tanto teórico, pero algo empírico sobre mi investigación en Bolivia. Mi línea de investigación tiene que ver con las industrias extractivas, la gobernanza del agua, los movimientos sociales, y mañana me voy a presentar algo sobre la minería en Bolivia, los movimientos de justicia ambiental. Pero esta charla no tiene nada que ver con esto. Es más bien una charla conceptual. Digamos, es unas reflexiones críticas sobre lo que es y lo que puede ser la ecología política. Esta charla es más que todo un intento de hacer sentido de unos dilemas o contradicciones inherentes en la ecología política o en las ecologías políticas, plural, y en realidad no son limitadas a la ecología política, pues existen en muchos campos académicos. En vez de presentar un análisis de un problema empírico teórico, es decir, un problema del mundo real, por ejemplo, el extraccionismo, conflictos agrarios, la mercantilización del agua, etcétera, etcétera, en esta charla me voy a discutir la ecología política misma como campo académico y esfera de acción social. Yo quiero empezar por proponer que entendamos la ecología política como una aporía, que es una paradoja de la lógica insuperable. ¿Y dónde está Miguel? Miguel sabe bien este concepto, ¿no? Una aporía.
una paradoja de lógica insuperable, es un término utilizado por el geógrafo norteamericano Joel Wainwright, que ha sido influenciado mucho por el trabajo de Foucault y Derrida y otros, para describir el desarrollo socioeconómico, en el sentido de que a pesar de todos sus problemas y desigualdades y contradicciones, es imposible no querer el desarrollo de algún sentido. Del mismo sentido, veo la ecología política y en particular la producción de una ecología política verdaderamente postcolonial y anticolonial como una aporía. El colonialismo de los saberes es un problema fundamental, como sabemos, que atraviesa el mundo académico e incluso la ecología política. Sin embargo, no podemos alejarnos de la lucha intelectual, ni de la participación en la investigación, ni el activismo. Yo creo que la ecología política es una perspectiva que nos permite seguir esta lucha. He sido pensando mucho en la ecología política durante los meses y años pasados, recién, mientras que he trabajado con mis coeditores en ese libro acá. Y esta parte de la presentación se puede caracterizar como propaganda sin vergüenza. Va a salir el próximo año. Por favor, ahorra su dinero. Pero es un gran... y hay unas personas aquí en ese salón que tiene capítulos en ese bestia de libro, casi 50 capítulos sobre diferentes temas en la ecología, incluso Astrid Ulloa y Enrique Lev, por supuesto. Tiene capítulos. Esta charla que estoy presentando en ese momento fue inspirado por este trabajo de editar este libro, ¿no? Y la dificultad en balancear las diferentes visiones de lo que es la ecología política, y especialmente cuando hay diferentes visiones y diferentes trayectorias en el norte global y el sur, ¿no? Y me hizo pensar mucho en la dominancia de las tradiciones anglófonas, ¿no? Entonces, por eso yo quería reflexionar un poco críticamente sobre esta dominación, sobre este colonialismo del intelectual, no solamente en el mundo académico, pero en nuestro esfero académico. Yo creo que vale reflexionar en esa dinámica. Pues esta presentación viene en gran parte de ese labor colaborativo y las conversaciones que he tenido con las y los varios actores y mis coeditores James McCarthy y Gavin Bridge, pero al mismo tiempo me ha ocasionado reflexionar críticamente en las varias tradiciones de la ecología política y sus muchas contradicciones y flujos de poder. Asumo que todos y todas de ustedes ya saben, o por lo menos tienen una idea muy fija, de lo que es la ecología política, pero quiero cuestionar justamente lo que es y para qué existe nuestro campo. En hacer este cuestionamiento yo personalmente vengo aquí con más preguntas que respuestas. A mí me llama la atención a dos pares de preguntas que actúan como guías para esta charla. Primero, ¿quién soy? No, en serio, ¿quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? Eso es el primer par. Y el segundo par, ¿qué es la ecología política y para qué es la ecología política? Yo sé que son preguntas demasiado amplias y que faltan un enfoque particular y que no tienen una relación obvia entre sí. Yo sé también que las primeras dos preguntas parecen más apropiadas para un psicólogo y no una conferencia de ecología política, pero pido su paciencia, por favor. Ambos pares de preguntas preguntan algo sobre la identidad, mi identidad personal y la identidad de mi campo académico, mi profesión, mis compromisos intelectuales. Pero además ponen hincapié en preguntas fundamentales sobre el propósito de esta conferencia. Podemos preguntar quiénes somos y por qué estamos aquí. Esta conferencia, de mi entender, cae bajo el paraguas de la red InTidal, una red internacional de investigadores tanto del norte como del sur. Es decir, es una red que intenta trascender las divisiones geográficas fundamentales que ha dividido el mundo durante los siglos pasados. Son divisiones que provienen mayormente del proyecto colonial imperial europeo y norteamericano, un proyecto
un proyecto todavía en marcha, si bien con menos fuerza y menos enfoque y menos efectividad que tenía antes. Esta realidad nos llama la atención a mis primeras preguntas. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? Pues yo soy norteamericano, ciudadano del imperio gringo y beneficiario de los privilegios que trae. Libertad de movimiento, de visitar países como Chile sin visa y sin enfrentar las barreras y formas de violencia que enfrentan los migrantes mexicanos y centroamericanos y sudamericanos que viajan a mi propio país en busca de oportunidades o una nueva vida o por lo menos para escapar pobreza y violencia en su país. Pues, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué invitaron un académico extranjero de un país distante como ponente en esta conferencia netamente latinoamericana? Quisiera creer que la respuesta tiene algo que ver con mi reputación académica, mis investigaciones tan importantes sobre la ecología política del agua, industrias extractivas, movimientos indígenas, campesinas en la región andina, etcétera, etcétera. Seguramente todo eso tiene algo que ver con mi presencia. Además, sin duda ninguna, mi relación con Beatriz como su ex-advisor jugó un rol central en la invitación. Pero hay algo más, algo un poco más profundo y más histórico y tal vez menos personal. Mi presencia aquí como latinoamericanista, como académico del norte, en una conferencia del sur, tiene mucho que ver con las historias coloniales y las políticas de la Guerra Fría en los mediados del siglo XX. Incluso antes de que yo nací. Estoy hablando de hace mucho tiempo, pues. La educación internacional en los países del norte, es decir, el establecimiento de los centros académicos de estudios regionales, centros para el estudio de América Latina como región, por ejemplo, o de África, o de Asia, o de el Medio Oriente, etc., tiene raíces en los esfuerzos norteamericanos y europeos, tanto para entender mejor el llamado tercer mundo, entre comillas, la mayoría de la cual había sido recién descolonizado, para efectuar políticas de desarrollo y dominancia en lo mismo. El programa Fulbright, un programa excelente del gobierno de los Estados Unidos y orientado a la educación internacional y intercambio cultural y bueno, yo personalmente he tenido 3 becas Fulbright en mi carrera y mis estudiantes han disfrutado de varias becas Fulbright y me imagino que hay otras personas aquí en este salón que también ha tenido o tal vez tiene ahorita Fulbright, ¿ok? No quiero criticarlo, pero es importante que viene ese proyecto también o ese programa también de ese periodo, ¿no? Hay que notar también que los programas en los Estados Unidos, Title VI Programs of Area Studies, o Título 6, se llama Título 6, que financia los centros académicos para los estudios regionales en las mejores universidades en los Estados Unidos, fueron establecidos originalmente por el Título 6 de la Acta de la Educación para la Defensa, Defense Education Act, del 1958, que fue una reacción al lanzamiento del satélite Sputnik por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, el punto que estoy haciendo es que la perspectiva del regionalismo, estudios académicos, incluso estudios por intelectuales como yo de la izquierda, comprometido a la izquierda, tiene mucho que ver con esta historia colonial, ¿no? Una historia casi enterrado ahora, porque no hablamos, por lo menos en los Estados Unidos, no hablamos de esta historia específica y sus relaciones con nuestra trayectoria intelectual, ¿no? Hay que entender que los institutos y la institucionalización de estudios latinoamericanos del norte en ese contexto. Así funciona la producción discursiva y material del imaginario geográfico, como nos ha enseñado Edward Said en su estudio magistral Orientalismo, que describe no solo la producción discursiva del Medio Oriente como una región a través de la literatura inglesa, sino también la producción de identidades y posicionamientos tanto medioorientales como ingleses, es decir, la producción de relaciones coloniales legibles, entendibles como tal. América Latina
como región también ha sido producido discursivamente y materialmente por las relaciones y las historias coloniales, no solo históricos, no solo históricamente, sino en la actualidad. Es decir, es un proceso que sigue en marcha, ¿no ve? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver con la ecología política? Pues no estoy contando esta historia para confesar mis pecados como gringuito, como una forma de mea culpa. Mi propósito no es pedir disculpas. Y de todas maneras me imagino que es una historia bien conocida a todos ustedes y que no muy sorprendente para la gran mayoría de personas en este salón. Sin embargo, creo que es importante reconocer las conexiones históricas entre el proyecto colonial y nuestros proyectos académicos, intelectuales y políticos como investigadores, estudiantes y profesores. La ecología política como campo académico fue con fuerte compromiso a la investigación de campo en el llamado Tercer Mundo, y a pesar de sus compromisos a la política radical, ha sido también fruto de ese proyecto colonial. Vale reflexionar, pues, sobre la naturaleza de nuestro proyecto intelectual, que nos llama atención al segundo par de preguntas. ¿Qué es la ecología política? ¿Para qué es la ecología política? No son preguntas fáciles y no quiero proponerlos ingenuamente. Hay varias tradiciones de la ecología política, incluso varias tradiciones latinoamericanas y caribeñas, varias tradiciones europeas, de África, de Asia, etc. Son muchas veces vinculadas con la tradición lingüísticas y nacionales. Por ejemplo, como es bien conocido, la tradición anglófona tiene raíces en la geografía y la antropología, y en el campo de la ecología cultural, del estudio de desastres naturales y los estudios agrarios marxistas. La ecología política francófona tiene una trayectoria similar, pero muy vinculado con la tradición francesa de estudios de sistemas agrarios, especialmente centrado en sus colonias de África, ¿no? Tiene una presencia, una historia muy importante en África. Las tradiciones de la ecología política europeas, especialmente de Francia, de Alemania, etc., también son vinculados con una política formal, con los movimientos ecologistas y los partidos verdes, por ejemplo, el trabajo de Alain Lipietz en Francia, pero también, como dijo ese chico en la sesión pasado, también hay debates dentro de la tradición francófona, ¿no? Entonces, debemos hablar no solamente de la ecología política singular, sino en lo plural, ¿no? Las ecologías políticas. Y como bien sabemos, y como me imagino que será discutido por Enrique Leff durante la ponencia de clausura mañana, en América Latina también tiene sus tradiciones de América Latina, en cierta medida vinculada con la gran tradición española y más que todo con el trabajo centrado en la ciudad de Barcelona, ¿no? Que es seguramente un enfoque de la ecología política tan importante con Berkeley, California, o de Manchester, en Inglaterra. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que también existe una tradición y una trayectoria de la ecología política latinoamericana que, si no es exactamente independiente de las tradiciones académicas del norte, tampoco es necesariamente dependiente en estas tradiciones. Es una ecología política que viene del mundo colonizado en vez del mundo colonizador, y que es aliada directamente a las luchas libertadores y anticoloniales, la experiencia directa de la pobreza y la opresión. No quiero negar las formas de dependencia que existen en la academia entre norte y sur. Todos sabemos que el inglés es la lengua franca del mundo académico y que la hegemonía de inglés, que es una hegemonía tanto cultural como lingüística, pone limitaciones en el acceso de las participaciones de investigadores en América Latina y las demás regiones no anglófonas. Eso fue un tema central en la sesión anterior. La gran mayoría de la literatura académica existe en inglés. Alrededor del 95% de los artículos científicos son publicados en inglés. Imagínate, 95%.
Y por supuesto existe mucha presión en todo el mundo académico de publicar en inglés, en las revistas y con editoriales basados en el norte global. Y no solamente en los Estados Unidos. Geoforum, de la cual yo soy editor, es parte de una empresa transnacional, Elsevier, con base en Holanda, ¿no? Entonces, hay mucha dominancia de los países del norte y no solamente de los Estados Unidos. Esta relación de dependencia es también un resultado de colonialismo, una colonización lingüística de saberes, como nos ha enseñado Said, Fanon, Spivak, Mignoli y por supuesto Enrique Lev y otros, y demanda una respuesta basada en una política ecológica, anticolonial y descolonizador, como los proyectos de descolonización y de los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, a pesar de todas sus muchas contradicciones. La ecología política también requiere un proyecto anticolonial. Bueno, yo sé que no les necesito explicar esta situación. Los y las académicas latinoamericanas la entienden bien. Pero vale notar que es una conversación que nosotros en los Estados Unidos casi no tenemos, ¿no? Y hay que reconocer esto. Y si hay un pecado gringuito es esto, ¿no? Que no reconocemos este privilegio que tenemos, pues. Es una conversación que casi no existe en mi país, ni en mi departamento, que es bien izquierdista, ¿no? No tenemos esta conversación, pero yo creo que esa conversación tiene que tomar lugar. Vale preguntar de nuevo, ¿qué es la ecología política? Como bien se sabe, y como acabo de mencionar, la ecología política como campo académico tiene varias ramas. La ecología política como campo académico... Yo personalmente he sido educado en la rama anglófona, con sus raíces en la ecología cultural, estudios agrarios y de desastres naturales. Es la rama influenciada por Pierce Blakey, Harold Brookfield, Michael Watt, Susanna Heck, etcétera, etcétera, y que viene principalmente de los años 80. Pero les cuento que en verdad tiene una historia más amplia y más profunda, influenciada por las luchas radicales de los años 60, por los movimientos antirracistas, antiguerras y ambientalistas, y por supuesto por las luchas campesinas y anticoloniales. Dentro de la academia, la ecología política anglófona fue fruto del encuentro fecundo entre la geografía y el marxismo. En esta perspectiva, las obras de David Harvey y Neil Smith sobre la producción capitalista de la naturaleza también forman parte de esta genealogía de la ecología política, así como las obras de Blakey, Brookfield, Watts, Hecht y otros. Pero una vez más, ¿qué es la ecología política? ¿Cómo caracterizamos nuestro campo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ecología política? Creo que no puede caracterizarla como una literatura específica. No es decir que estas obras de Watts, Blakey, Brookfield, etc. no son importantes, claro que son, pero no podemos definir el campo intelectual y político por sus libros, delimitándolo como una religión. Para mí la ecología política se ha caracterizado por 3 compromisos interconectados. Primero, hay un compromiso teórico. La ecología política se caracteriza por su compromiso con la teoría crítica y un entendimiento postpositivista del mundo, que reconoce que no se puede separar la naturaleza y la producción del conocimiento y las relaciones sociales del poder que moldea la naturaleza. No se puede separar la naturaleza, la sociedad y el poder que lo produce, ¿no? Esta ecología política ha sido influenciada especialmente por el marxismo y en particular por los estudios agrarios marxistas de los 60 y los 70. Con la influencia del marxismo, los ecólogos políticos ponen atención en las relaciones de producción y consumo, las relaciones sociales de clase y de la propiedad. Y por supuesto a través de las obras de Harvey y Smith y otros, a la producción capitalista de la naturaleza. Más recién, la ecología política ha sido influenciada por la teoría de los postcolonialismos, los feminismos y ciertas líneas del pensamiento postestructural, especialmente el trabajo de Foucault y Derrida y otros, que ponen énfasis en la diversidad
social, la variedad de formas de organización social y explotación y, por ende, de liberación, un sentimiento fundamental del libro Ecologías de Liberación que salió en 96. En resumen, la ecología política tiene compromiso postpositivista y por ende es fundamentalmente un proyecto epistemológico. Bueno, segundo, compromiso metodológico. La epistemología teórica de la ecología política requiere un compromiso a métodos postpositivistas, es decir, entendemos que existen aspectos vitales de la relación socio-natural que no se puede entender de distancia, por imágenes de satélites, por ejemplo, o por encuestas extensivas de datos agregados o datos generados por el Estado, por ejemplo. En cambio, tenemos un compromiso a los métodos etnográficos abiertos, cualitativas e en profundo, a observación directa, a entrevistas con poca estructura. Es una metodología sumamente plural. Muchas veces, de hecho, en la mayoría de casos utilizamos varios métodos en combinación, entrevistas, análisis de documentos o archivos históricos, encuestas y a veces métodos prestados por las ciencias ecológicas y geológicas, etc. Y tercer, un compromiso político. Por fin, la ecología política también tiene un compromiso político y ético de la justicia social, a la justicia social. La ecología política es fundamentalmente aliado con las luchas de los pobres, los campesinos, los indígenas y los demás explotados y marginados. Como bien se sabe, este compromiso político ha sido parte de la ecología política desde el inicio y casi no vale mencionarlo. Todos sabemos. Pero es precisamente este compromiso que separa la ecología política de los otros campos académicos que estudian las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Paul Robbins, por ejemplo, hace la diferencia entre la ecología política y la ecología no política, ¿no? Es el carácter politizado que lo hace en nuestro campo. Por ejemplo, la ecología cultural, las formas técnicas, la gestión ambiental, estudios ecológicos, planificación sobre la tierra, etcétera, etcétera, son ejemplos de esta ecología apolítica o no político. Así los y las ecólogos políticos buscan no solamente entender los procesos ecológicos, sino construir un entendimiento de las relaciones socionaturales con una orientación hacia justicia ambiental y políticas radicales. Dada este base intelectual, nos podemos preguntar qué tipo de ecología política necesitamos para el siglo XXI. ¿Qué tipo de ecología política necesitamos para enfrentar un mundo post-neoliberal, pero no post-capitalista, para nada? Este es un tema para otra conferencia, pues no tengo tiempo para abordar el pasado y el futuro del neoliberalismo, gracias a Dios. Pero para ahorita es suficiente para decir que el neoliberalismo no ha desaparecido, lastimosamente, y sigue en marcha, a veces como un zombie, con sus contracciones musculares y impulsos reflexivos. Pero es innegable que el neoliberalismo ya no disfrute de la hegemonía que tenía hace una década y especialmente hace 2 décadas. Pero antes de celebrar, hay que cuestionar qué viene después. ¿Qué va a llenar este vacío? ¿Una sociedad más justa y igualitaria o una sociedad antiliberal, antidemocrática y explotador? ¿Qué tipo de ecología política necesitamos para enfrentar un mundo multipolar en la cual las viejas divisiones geográficas del mundo ya no son aplicables, en las cuales el idioma es una trampa geográfica? Creo que necesitamos un nuevo imaginario geográfico para reemplazar las divisiones ideológicas del norte-sur, oriente-occidente, tercer mundo, primer mundo, desarrollado, subdesarrollado. Nos toca construir una nueva idioma para expresar un nuevo imaginario geográfico, compuesto no de bipolarismos de la Guerra Fría, sino de una nueva y más apta, una nueva y más apta del mundo, idioma del mundo en toda su complejidad.
Esto no es simplemente un romanticismo. El mundo ya no es bipolar y necesitamos una ecología política para entender las relaciones sur-sur. Por ejemplo, las inversiones brasileñas y chinas en África, América Latina y Asia y muchas veces sobrepasan los de los Estados Unidos, ¿no? China ya es un actor sumamente importante en América Latina, en África, y necesitamos una política y una ecología política que puede entender, que es capaz de entender esta dinámica. Y al mismo tiempo, para entender la pobreza, la explotación y la marginación cada vez más aguda en los centros metropolitanos del norte, ¿no? Es decir, para entender el llamado tercer mundo que existe dentro del mundo rico del norte. Necesitamos nuevos imaginarios geográficos para entender este nuevo mundo. Para indagar y efectuar cambios en ese nuevo mundo necesitamos una ecología política anticolonial, transhemisférica, intercultural y que trasciende las divisiones del norte y sur. Como mencioné anteriormente, este es un proyecto político sin garantías y no quiero romantizarlo. Va a ser una lucha larga y difícil y que necesitará compromisos, colaboración y coordinación. Pero esto es nuestro desafío. ¿Qué significa todo esto para la ecología política como campo académico y de acción social política? ¿Cuál es nuestro rol como intelectuales críticos en ese proyecto descolonizador? Y cómo forjar una ecología política verdaderamente postcolonial y anticolonial. No creo que el camino de seguir es lo de aislamiento, de romper las alianzas entre el norte y el sur, y emitir una declaración de independencia. Creo que debemos evitar la tentación de imponer una especie intelectual de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? La política de romper lazos es seductora y tentadora, pero es sumamente limitante e imposible y al fin del día poco deseable. En cambio, creo que la vía en adelante requiere que forjamos una ecología política verdaderamente transnacional, intercultural y polilingüística. Hay que abrir espacios de interacción, de solidaridad y de aprendizaje. Necesitamos una ecología política que reconoce la historia, los colonialismos pasados y presentes, pero que entiende que la historia no tiene que ser una trampa. Para forjar una ecología política transhemisférica y anticolonial, necesitamos reconocer nuestro pasado y presente colonial para trascederlo en el futuro. Esto, en su turno, requiere el labor duro de traducción, literal y metafóricamente. Para pedir prestado las palabras de Stuart Hall, es un proyecto contingente y sin garantías. Claro que existe la posibilidad del fracaso, que no podamos sobrepasar las distancias de geografía y historia. Es aquí que encontramos la importancia del concepto gramsciano de praxis, la práctica informada por la teoría. Al inicio de esta charla mencioné que podemos entender la ecología política como aporía, algo lleno de contradicciones, pero una vía necesaria. Si el concepto de la ecología política en el abstracto es una aporía, pues necesitamos entender la ecología política concreta como una forma de praxis. Para parafrasear a Marx en su última tesis de Feuerbach, el punto no es simplemente para entender el mundo, sino cambiarlo. La ecología política como forma de praxis es una vía, creo yo, una suerte metodológico, teórico y político de iniciar. Y es en esta conferencia, como espacio de intercambio sumamente inspirador, esto para mí es una indicadora que estamos en vía de construir justamente ese tipo de ecología política. Gracias. Quiero que se pongan en mis zapatos en este minuto.
quiero que piensen que estoy sentado al lado de Tom. Enrique Leff está ahí y John Martínez Alir está allá. Y está, por supuesto, Enrique Aliste también sentado. Y está mi padre ahí. ¿En el momento de matar al padre? No, no está bien. Entonces, quiero que se pongan en mis zapatos por un momento. Primero que nada, agradecer la tremenda oportunidad de haber participado en esto, que me dieran este espacio modesto para poder acompañar a este tremendo monstruo de la ecología política, poder intentar hacer un comentario sobre su mensaje, y realmente te doy las gracias a ti, Beatriz, a María, por su tremendo trabajo en estos días. Yo les he visto al pie del cañón, con caritas de cansada, pero está saliendo muy bien y se está construyendo algo nuevo, y eso es muy importante. Así que primero que nada quiero pedirles un aplauso para las chicas. Tal vez para partir, me quiero quedar con algunas reflexiones iniciales que hizo Tom, principalmente porque me lo he cuestionado yo bastante durante todo este año, en que volví a Chile después de 4 años en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, y es la pregunta de quiénes somos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra experiencia, desde dónde estamos pensando y actuando, desde dónde estamos haciendo ecología política. Creo que eso es importante porque me gustaría compartirles cómo yo llegué a la ecología política, qué tanto de personal tiene esta experiencia y este viaje, y qué tanto de personal tiene mi investigación también, porque yo no podría pretender ser objetivo, porque soy un ser que sufre y que siente. Y en el caso de las investigaciones que realizamos todos nosotros sufrimos y sentimos con la gente que estamos investigando. Y vemos las dramáticas transformaciones de los paisajes generados por la industria extractiva y por modelos políticos, económicos y proyectos ecológicos históricos. Yo llegué a la ecología política porque quería trabajar conflictos ambientales en los Andes. Entonces me metí a Google, no sé si lo conocen, es una herramienta fundamental, y puse conflictos socioambientales en los Andes. Puse Enter y la primera persona que salió fue Tony Bevington, con el proyecto que tenía en Manchester. Entonces, mi inglés era muy malo, lo sigue siendo, y le escribí a Tony Bevington: quiero trabajar contigo. Y Tony me escribió: consíguete una beca. Al tiempo conseguí la beca y tuve la posibilidad de llegar a Manchester, y la verdad es que fue un cambio radical en mi vida. Tuve la posibilidad de trabajar con Tony Bevington y con Gavin Bridge. Tuve la posibilidad de compartir con Eric Swingendahl, con Noel Castries. Tuve la posibilidad de estar personalmente y compartir con Neil Smith, con Edward Soya, y la próxima semana parece que vamos a compartir con David Harvey aquí. Entonces es una tremenda oportunidad para una persona que venía de Chile y de repente estar expuesto a estas dinámicas. Realmente yo lo agradezco mucho, fue un paso muy trascendental. Y fue un paso muy trascendental también el conocer gente de diferentes países que estaba pensando la realidad y aspirando al cambio social. Y eso también lo agradezco mucho y forma parte de mi experiencia. ¿Cuándo me di cuenta que hacía ecología política? Cuando Tony Bevington me dijo: eso que tú haces se llama ecología política. Por tanto, yo llegué a la ecología política a través de una práctica de investigación más que por una definición. Y no podría dar una definición, creo. Gavin Bridge me preguntó: ¿cómo defines tu trabajo? ¿Lo defines como ecología política? Yo le dije: no, yo lo que estudio son transformaciones socioambientales. Y me parece que eso ha sido tal vez una posición cómoda en este país, dado que cuando digo que estudio transformaciones socioambientales a nadie le parece raro. En cambio, si dijera ecología política, les parecería muy raro y muy criticable. Entonces, yo, cuando descubrí que hacía ecología política, Tony Bevington me facilitó alrededor de 40 libros, toda la tradición que nombraste, y me dio 3 meses para que los leyera. Entonces fue un camino arduo, y después me dijo que existía Liberation Ecology. Entonces me hizo pasar por camino arduo para poder entender esta relación entre la sociedad, la naturaleza y las distintas formas de poder. Pero sin embargo, y esto es un homenaje personal,
el libro que cambió mi vida fue La producción de naturaleza de Neil Smith. Realmente ese fue el minuto en que me hizo clic. Lo que yo estaba haciendo, que era muy torpe, que era muy ingenuo, tenía un cuerpo de conocimiento atrás, y yo creo que mi vida se puede dividir claramente entre antes de leer ese libro y después de leerlo. Así que se los recomiendo. No es la Biblia, por supuesto, es absolutamente criticable, pero es una excelente puerta de entrada para entrar a la ecología política y a la geografía crítica en general. La producción de naturaleza de Neil Smith, para que lo anoten. Eso es lo segundo. Ha sido bien azaroso esto. Con mi padre lo conversábamos ayer cuando nos fuimos para la casa. ¿Cómo llegamos a la ecología política? ¿Cómo llegamos a compartir con Jean Martínez Alier y con Enrique Leff? Pura casualidad. Fue pura casualidad. Y eso también hay que rescatarlo. Hay cosas que pasan solamente por la coincidencia. Ahora vamos a entrar a una parte que ya tiene que ver más con lo que expuso Tom. Estudios académicos de izquierda. Te cité cuando estabas hablando. Y me pregunto yo como chileno, ¿alguno de ustedes podría abiertamente en este país decir que hace estudios académicos de izquierda? ¿O alguno de ustedes podría decir en sus países postdictatoriales que hace estudios académicos de izquierda? Cuando el colega de Capitalism, Nature and Socialism hablaba hoy día sobre que el foco de la revista principalmente son los estudios derivados del marxismo, del anarquismo y del socialismo, yo creo que esas tres palabras hace 40 años que no se decían en esta facultad de corrido. Y eso es muy importante y no es menor. ¿Cuántas horas de marxismo le enseñamos a nuestros alumnos? Yo voy a ser honesto con ustedes, 3 horas de marxismo en un semestre. Y probablemente sean las 3 horas de marxismo que mis alumnos van a ver en su vida. ¿Cuántas horas de Foucault les he enseñado? 3 horas también. Entonces también me parece, para este proyecto de ecología política, reconocer la limitancia que tenemos. Nosotros no podemos hablar de ciertos temas todavía en Chile. Son mal vistos. Y la ecología política es uno de estos temas. ¿Es una tontera? Es una especulación. Lo he escuchado en esta facultad, lo he escuchado en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, lo he escuchado en Psicología de la Universidad Católica. Que lo que yo hago es una tontera politizada para entender problemas de gente marginalizada, que no es ciencia lo que estoy haciendo, que no es disciplina. Y eso entonces me lleva a una reflexión más profunda sobre en qué consiste nuestro proyecto intelectual. Si podemos pensar que existe algo así como nuestro proyecto intelectual. Es decir, cómo pensamos la ecología política como práctica en contextos de pobreza, opresión, de falta de democracia y de las tremendas limitancias que hoy día conversamos sobre el idioma. No es cosa de llegar y publicar en una revista de ecología política. Yo todavía no lo puedo hacer. No me siento capacitado después de haber estudiado un montón de años. No me siento capacitado. Desconfío profundamente de mi inglés. Y desconfío profundamente de mis marcos teóricos. Y me pregunto, ¿le interesará a la gente conocer cuáles son los problemas de los patagones en Chile? ¿Le interesará a la gente saber cuáles son los problemas de los aymaras o de los atacameños? ¿O tendré que hacer redes para poder comparar los problemas de mi país y poder publicarlos para que a alguien le interese? Entonces hay un contexto que no podemos obviar cuando hablamos de nuestro proyecto. Y para profundizar la crítica hacia nuestro proyecto, quiero tomar 2 temas. Si es nuestro proyecto, entonces vamos a tener que poner más fuerza en la investigación que estamos haciendo. Porque entre risa y risa nos hemos dado cuenta que hemos cometido algunos errores en nuestras exposiciones, que no hemos sido lo suficientemente pulcros en nuestros análisis. Y eso es una crítica personal también. Tenemos que entonces construir una mejor investigación. Ahora, si vamos a hacer activismo, entonces tenemos que hacer activismo. Si nos vamos a dedicar a la política, tenemos que hacer política. Y yo rechazo abiertamente el que se haya hablado en este Congreso de un futuro catastrófico. El futuro no es catastrófico, el futuro está abierto. Y rechazo abiertamente que se hayan dado por dados ciertos conceptos. Los conceptos tenemos que construirlos, tenemos que apropiarnos de conceptos y así vamos construyendo un proyecto. El futuro está absolutamente abierto y aunque haya crisis ambiental, hoy día, personalmente creo, es nuestro turno de tomar el futuro.
Para ir concluyendo, la ecología política, en mi versión al menos, la he conversado con algunos colegas estos últimos días, debiese ser mucho más abierta. Nuestros marcos teóricos deberían tender a ser mucho más abiertos y no ceñirse solamente a si usted es marxista o es postestructuralista. Porque la realidad no es ni marxista ni postestructuralista. La realidad se comporta de una forma absolutamente distinta. Eric Swingendam se enojó mucho cuando yo le dije eso. Pero es verdad. Nuestra realidad como ciudadanos del tercer mundo, de Chile, de las regiones de Chile, es absolutamente distinta a los marcos teóricos diseñados por gente que nunca nos conoció y que nunca nos pudo imaginar y que nunca se imaginó todo lo que está pasando hoy día. Entonces tenemos que superar las barreras teóricas en función de construir más teoría y mejores explicaciones sobre los fenómenos que nos afectan a nosotros directamente. Por tanto, yo apuesto por una ecología política del tercer mundo que abra los ojos frente a las realidades que nos afectan. Es decir, una ecología política que primero esté más preocupada de escuchar y entender lo que hace la gente. Y la gente no me refiero solamente al sujeto de estudio, sino que a la gente, a nosotros mismos y a las personas a las cuales estamos investigando o con las cuales estamos colaborando. Entender en qué creen, entender en qué piensan, en sacar el análisis de discurso solamente del discurso hegemónico, que era lo que conversábamos ayer en una de las mesas, y ponerlo dentro de lo que la gente ve y lo que la gente siente. Eso es lo primero. Después, tenemos que tener una ecología política más informal, más como es nuestra vida. Nuestra vida en Latinoamérica es muy informal. Tenemos que reconocer que nuestras interacciones son así. Estamos de repente muy preocupados de saber cómo se reproduce el Estado y cómo se reproduce el mercado, y estamos a veces poco preocupados de cómo se reproduce la sociedad. Y la sociedad no se reproduce solamente por leyes hechas por los sociólogos, sino que también se produce con una serie de contradicciones e imperfecciones que son hermosas y tenemos que rescatar. Las sociedades latinoamericanas también se reproducen con fuerte ilegalidad. Uno, cuando sale a explorar y a intentar hacer ecología política urbana en las ciudades más importantes de Latinoamérica, puede ver abiertamente la ilegalidad y la informalidad en todos sus rincones. Si ustedes caminaron para allá, ahí duerme gente en la calle, afuera de un hospital. Si ustedes caminaron al San Metro, se van a dar cuenta que están las veredas plagadas de vendedores que venden cualquier cosa para poder sobrevivir. Eso es nuestra ecología política también. Esta es nuestra realidad y tenemos que abrirnos a cómo se produce también el espacio urbano y el espacio rural. Las tomas de terreno, la ocupación ilegal de la ciudad son las formas en las cuales los pobres latinoamericanos se han abierto paso dentro de la urbanización en el tercer mundo. También me imagino una ecología política mucho más liberada, liberada de sus marcos teóricos, liberada de sus miedos, liberada de las dictaduras, liberada de las diferencias norte-sur. A mí me molesta que nos digan el sur global, porque yo no les digo el norte global, porque el sur global es muy distinto, porque yo no me puedo comparar con alguien de la India o con alguien de África. Podemos conversar, podemos buscar puntos comunes, pero somos distintos y tenemos que abrazar esa diversidad. No podemos dejarnos solamente etiquetar como el tercer mundo, porque al menos nosotros no etiquetamos constantemente al primer mundo. Lo decimos como chiste, problemas del primer mundo, pero sabemos que el primer mundo tiene sus propias diferencias y eso lo hace sumamente rico. Nosotros también tenemos nuestras propias diferencias. Penúltimo punto que quiero hacer, me gusta más la ecología política a la cual se la puede sacar a bailar. Una ecología política con más sabor, con más chispeza, como dijo un futbolista chileno, con más chispa, con más ganas, un poco también más sucia, alejada de esta pulcredad de intelectuales que van al campo, sino que algo mucho más cercano y lleno de contradicciones e imperfecciones que lo hacen específico. Y por último, quisiera introducir un tema sobre la materialidad de Latinoamérica. Muchas veces, de nuestros análisis de ecología política, dejamos de lado la materialidad de los lugares donde nosotros estamos viviendo. Y lo conversábamos con Enrique Aliste ayer. Un 8.8 Richter es tan fuerte que no hay ni producción de naturaleza, ni construcción social de naturaleza que lo aguante. Imagínense un 9.7 Richter. Nosotros no podemos ser ciegos a que estamos constantemente afectados por fenómenos
materiales que no dependen de nuestras estructuras de poder y que no dependen de nuestras construcciones sociales. A veces hemos sido ciegos frente a eso. Entonces no estamos practicando la dialéctica que tanto hemos teorizado. Son mis humildes opiniones. Les agradezco nuevamente este tremendo espacio. Gracias. Muy bien, creo que tenemos demasiado material. Yo tengo una hoja entera de preguntas, pero como soy la moderadora me las voy a tener que comer. Entonces, ¿dónde están nuestras lindas voluntarias que van a traerme las hojitas? Por favor, recuerden, levanten su manito. Perdón, cometí un error. Nuestras compañeras voluntarias, por favor, recuerden levantar su mano para pasar las hojitas. Una primera ronda y después volvemos a recoger. Se aceptan preguntas en cualquier idioma. También se pueden responder en cualquier idioma. Ahí faltaba. Ya. ¿Están listos? Tampoco se garantizan las respuestas, ¿eh? No venía en el paquete. Ya. La primera pregunta, se lo dejo abierto a los dos. ¿Cómo puede introducirse la ecología política en la educación geográfica de pregrado? Entendiendo que los estudiantes y las escuelas tengan una mentalidad positivista. Vamos a leer unas cuantas preguntas y después las damos. ¿Es el socialismo del siglo XXI o el Sumak Kausai el mejor eslogan publicitario del extractivismo, del despojo y del control panóptico de la sociedad? Diablo. Sí. La moderadora nos hace responsable de las preguntas formuladas. La tercera, para dejarlo con eso, que fueron dos difíciles. Diálogos transhemisféricos en la práctica. ¿Cómo dialogan cosmovisiones opuestas y qué resultados generan si las relaciones de poder se mantienen? Partamos con esas tres primero y después seguimos con las otras que tenemos y mientras tanto pueden seguir escribiendo. Tom. Bueno, primero entonces, gracias por las preguntas y gracias también por su paciencia. Yo sé que hay mucha calor acá y bueno, por lo menos aquí hay mucho sudor. No voy a sacar eso porque ya estoy demasiado mojado. Un poco de vergüenza, por favor. Ya, por favor. Bueno, voy a empezar con esta pregunta sobre la Summa Causai y el socialismo del siglo XXI. Me imagino que eso viene de una bolivianista o ecuatorianista, no sé si una persona... ¿Quién preguntó? Ah, ya, qué bien. Bueno, para ustedes que no saben esa palabra, esos términos, me imagino que el socialismo del siglo XXI es un término más conocido. Bueno, eso es un eslogan o una lema de los gobiernos del MAS en Bolivia, de Rafael Correa en Ecuador, y para describir el movimiento a la izquierda de algunos países en América Latina. Aquí en Chile no tanto. Pero en Bolivia es un discurso muy importante, ¿no? Y también en Ecuador, y en Venezuela y otros. Y Summa Causai o Summa Camaña, depende, Summa Causai es un término quechua, Summa Camaña es aymara, también es muy vinculado con el término vivir bien o buen vivir. Esos son términos para describir una ideología, una idea de cómo vivir mejor en armonía, digamos, entre comillas, con la naturaleza. Yo creo que la pregunta es mejor, esos dos términos, el mejor eslogan publicitario del extractivismo, del despojo y del control panáptico de la sociedad. No, la verdad es que no sé si entiendo muy bien la pregunta.
yo los veo como ideales, pero también son términos o ideas medio ideológicas. Y no lo veo, no estoy diciendo eso en un sentido negativo, pero yo creo que es un intento para diferenciar la vía, un modo de desarrollo que es distinto que el colonialismo de los saberes, el colonialismo del desarrollo del norte, pero enfrentando las mismas aporías, ¿no? Los mismos problemas del extractivismo, porque esos países donde se habla mucho del buen vivir, de suma camaña, de suma causa, también son países que son muy metidos en el extractivismo. No tengo una respuesta definitiva para esto, pero yo creo que son ideas muy interesantes, muy importantes. Si la persona que preguntó eso quiere discutir eso, tal vez después de la charla podemos charlar un poco. Lo de la ecología política y la educación geográfica. Ok, ya. La ecología política, ¿cómo podría introducir la ecología política en la educación geográfica de pregrado? Buena pregunta. Entiendo que los estudiantes y las escuelas tengan una mentalidad muy positivista. Yo creo que sí, es un dilema, ¿no? Y por eso yo creo que es más, tal vez es más productiva pensar en ecología política de esa manera, en vez de decir que existe dentro de los libros, dentro de un canon, ¿no? De los libros y de los artículos de los famosos autores, ¿no? Es un compromiso político, un compromiso metodológico, es un compromiso, ¿cuál es la otra? Teórica. ¿Quién se sabe, pues? Pero positivista, no tiene que leer 40 libros en 2 semanas o cualquier cosa que Tony en 3 meses. Bueno, mejor. Yeah. He went soft on you, I think, by the time he got to you. Yeah. Pero sí, no tiene que leer Watts y Leff y Blakey y Brookfield y todos los otros para entender lo que es la ecología política. La ecología política es un compromiso para la justicia. Es un compromiso para la justicia ambiental y cómo entendemos los diferentes ambientales, ¿no? Los de pregrado también tienen sus ecologías políticas, tienen sus ecologías, ¿no? Tienen sus mascotas, tienen sus plantas, tienen sus jardines, tienen un conocimiento de la ciudad, ¿no? Que también es ecológica y puede empezar por eso, ¿no? También hay que combatir la ideología del positivismo, ¿no? Yo creo que no hay nada malo de las encuestas, no quiero criticar mucho la investigación cuantitativa, pero no es todo el mundo, ¿no? Entonces hay mucho que puedes saber de entender lo que piensan las otras personas, cuál es su experiencia, cuáles son la vida de los otros, ¿no? Eso también es una cosa que entienden los jóvenes, ¿no? Yo creo que ellos tienen que aprender cómo pensar de otra manera, de una manera positivista. Entonces, para nosotros es cómo trabajamos con los jóvenes, los pregrados y los chicos también, pues, yo creo que podemos hacerlo a través de sus propias experiencias y desde ahí podemos incrementar la escala hacia afuera. Voy a pasar un aviso. Hay sillas acá disponibles para los que están en la escalera o allá atrás para que pasen por mientras también. Están en su casa, así que pasen, por favor. Hugo. Yo creo que va a ser difícil si contestamos los dos todas las preguntas por el asunto del tiempo, del calor y del cansancio. Solamente decir que yo no podría dar una respuesta sobre cómo se enseña geografía en el pregrado, dado que yo no enseño en geografía, sino que enseño en sociología. No vale la pena discutir, pero para ciertos geógrafos yo no soy geógrafo, soy sociólogo, dado que hice mi pregrado en sociología y mi doctorado en geografía. Pero sin embargo, lo que sí puedo compartir es que otras carreras como antropología y sociología están mucho más abiertas a escuchar estas corrientes o estas ideas. Así que yo no podría hablar precisamente de geografía. Sobre las preguntas del socialismo del siglo XXI, sí, bueno, tal vez el problema teórico más importante es si estamos discutiendo
sobre el control de los medios de producción y la distribución de beneficios. En ese sentido, cuando uno habla con las personas, cuando uno hace investigación con las comunidades, muchas comunidades se sienten despojadas tanto por el mercado como por el Estado. Por tanto, habría que cuestionarse sobre qué tipo de relación sociedad-naturaleza queremos tener, más que quién es el dueño o no de los ecosistemas y quién es el que produce las injusticias. Es una discusión que debería ir un poco más allá, y principalmente sobre la práctica. Yo le preguntaba, por ejemplo, a un señor aymara qué había sido peor, si la minería estatal o la minería privada, y él me dijo la minería estatal, porque el Estado es el dueño de todo. Y lo de las transferencias de si las relaciones de poder se mantienen, yo creo que esto es un diálogo que está bastante abierto. Yo actualmente estoy trabajando con 2 colegas británicos, probablemente próximamente con 3, y hemos tenido conversaciones súper abiertas y creemos que hay un proyecto mucho más grande que las diferencias entre los hemisferios, y eso es entender problemas ambientales y transformaciones desde una visión más completa, y para tener esa visión completa es absolutamente necesario tener gente que esté mirando los fenómenos desde distintas partes del globo. Seguimos. Para Tom, ¿están de acuerdo con el último punto de Hugo? Y la pregunta dice: ¿cuándo es que la ecología política va finalmente a enfrentarse en directo con el resto de la naturaleza y no solo los procesos sociales de manera teórica, epistemológica, metodológica? Hasta ahora hay muy poco de ecológico en la ecología política. ¿Cómo salir de esta reducción de toda la naturaleza a las relaciones sociales? Para allá. Hugo, cuando hablas en una persona plural, nosotros hacemos ecología política, ¿a quién te refieres? ¿Quiénes hacen ecología política en Chile? ¿Dónde se hace ecología política en Chile? Acá hay 3 comentarios. 1. No existen las casualidades. 2. El impacto ambiental es irreversible. Y 3. El cambio es posible, pero no es posible la restauración. Acá hay una para todo. El origen de la ecología política no es solo la geografía, antropología y estudios regionales, o peasant studies. ¿Dónde colocan los estudios sobre justicia ambiental, racismo ambiental en Estados Unidos? No son, y perdonen mi pronunciación, Ballard o Bullard, Fellow, más o tan relevantes como Hedge, Watts para la ecología política América Latina, África, la India. Y esta última para Hugo. ¿Cómo contrasta el argumento sobre la indeseabilidad de aislarnos del primer mundo? Este es para Tom, con los argumentos de Hugo sobre una ecología sucia y no sometida. ¿Cómo se puede facilitar el diálogo entre el norte global y el sur global? Y la última es para los dos. Los análisis de ecología política son criticados por tener poco appeal a la política y la práctica. En cambio, las perspectivas simplísticas, como la de Jared Diamond, son celebradas. ¿Cómo podemos superar eso para tener más efecto sobre la práctica? Si tienen más preguntas... Bueno, empezamos entonces por la pregunta de Said. Puedo leerlo otra vez. ¿Cuándo es la ecología política va finalmente a enfrentarse en directo con el resto de la naturaleza y no solo los procesos sociales de la manera teórica, epistemológica, metodológica? Hasta ahora hay muy poca de la ecología en la ecología política. ¿Cómo salir de esta reducción de toda la naturaleza a las relaciones sociales? Estoy de acuerdo con eso, pero bueno, eso es un debate constante, ¿no? Constante. La ecología política, como lo conozco, como lo entiendo, es una reacción a la ecología apolítica, ¿no ve? Pero, bueno, ahora el péndulo ha cambiado, ha ido demasiado tal vez a la otra dirección, o por lo menos hay muchas personas que dicen esto, ¿no? Hay muchas personas, incluso yo, que dicen que sí, tiene razón. Yo creo que la ecología política y la geografía humano, anglófona por lo menos, es demasiado antropomórfico, ¿no? Antropocéntrico.
Y yo creo que nos toca combatir esto, ¿no? Nos toca empujar en contra de esta tendencia. Mi primer grado, siempre, bueno, normalmente cuando estoy en América Latina me introducen como biólogo, porque mi primer grado era en ecología, ¿no? Yo empecé como cientista, entonces después yo cambié para mi tesis doctoral en geografía. Estoy de acuerdo con esa posición, porque yo creo que hay mucho antropocentrismo en la geografía. Yo creo que toda la literatura sobre, bueno, ahora hay unas nuevas tendencias. Primero es la tendencia hacia el materialismo, para tomar muy en serio la naturaleza como actante, que viene de Latour, pero también el trabajo de Gavin Bridge, Karen Backer, hay muchos otros sobre el materialismo de la naturaleza, ¿no? Karen Backer, que es en la Universidad de British Columbia y trabaja sobre el agua, ha escrito un libro muy importante sobre ¿cómo se dice? Uncooperative commodity. I was thinking an inconvenient truth. That's somebody else. Thank you. Thanks, mother. An inconvenient commodity. That'd be good. Gore y Backer. Pero es sobre las propiedades materiales de agua que resisten su comodificación, su mercantilización, ¿no? Y esas tendencias son muy importantes. Se puede hacer estudios en el nuevo estudios de recursos naturales, ¿no? New Resource Geographies, sobre el materialismo eso es una tendencia, no es toda la respuesta, pero es una tendencia. Hay otra tendencia que es más nuevo, sobre, que es la ecología política o la geografía posthumanista, ¿no? Que toma más en serio los animales, la naturaleza, pero todavía desde una perspectiva no ecologista como ciencia, pero que toma muy en serio las relaciones entre las personas y la naturaleza en todas sus formas. Tenemos unos capítulos en el libro también de esta tendencia. Yo creo que es muy importante, ya. Ya. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿A quién te refieres? Dice. ¿Los apunto con el dedo? Enrique Aliste, Hugo Romero, Michael Luca, Cristina, Álvaro Román, que lo vi sentado que estaba por allá, Manuel Prieto, Francisco Molina, Claudia Sepúlveda. Esto no está organizado. La primera vez que nos vimos fue hace 2 meses atrás. Y se está haciendo a contrapelo y muchas veces contra la hegemonía que existe dentro de las carreras. Pero apuesto que aquí hay mucha gente más que no conocíamos y que está haciendo estudios de ecología política en Chile. ¿Y dónde se enseña? Bueno, Francisco Molina y yo ambos tenemos cursos que cuestionan la relación sociedad-naturaleza en la Diego Portales. Tanto Cristina como Beatriz enseñan ecología política aquí desde la Universidad de Chile. Jonathan Barton y Álvaro también tienen un grupo dentro de la Católica y Álvaro también enseña el Alberto Hurtado. Entonces esto se está armando, pero hay un esfuerzo y ese esfuerzo también tiene que ser reconocido. ¿Quieres seguir? Bueno, hay una pregunta muy interesante sobre la justicia ambiental y la tradición y la relación entre la justicia ambiental y toda esta literatura. Bueno, por ejemplo, la preguntista preguntó sobre el trabajo de Robert Bullard, Pello y otros sobre en esa tradición de justicia ambiental y su relación con la ecología política. Hay una diferencia, pero ahora hay una diferencia histórica en la literatura, porque la justicia ambiental vino más que todo de la sociología, no tanto de la antropología y de geografía. Estoy hablando más bien de la tradición anglófona, ¿no? De esta literatura. Robert Bullard es un sociólogo de los Estados Unidos que estudiaba la justicia ambiental en las comunidades rurales más que todo, empezando con las comunidades afroamericanas en el sur de los Estados Unidos, la parte del sur,
en comunidades rurales y los efectos de la contaminación, más que todo, que están colocados en sus comunidades, ¿no? Y de repente, después de sus publicaciones iniciales, entonces esta idea de justicia ambiental se replantó en las comunidades urbanos, afroamericanos y latinos, y otras comunidades pobres y de las minorías en las ciudades más que todo, pero ahora todavía en las áreas rurales, pero más que todo en la sociología, ¿no? Y también en el activismo, ¿no? La justicia ambiental es tanto una esfera académica como una esfera de activismo, más que la ecología política. La ecología política es más académico, por lo menos en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero esa diferencia también es cambiando. Entonces, las diferencias vienen de diferentes trayectorias de literaturas y disciplinas académicas. Además, son diferencias importantes metodológicas. El trabajo de Bullard es trabajo positivista de la izquierda, vinculado y comprometido a la justicia ambiental, pero Robert Bullard, como sociólogo, hizo estadísticas cuantitativas hizo regression analysis en large end scale encuestas, ¿no? Entonces es una metodología sumamente diferente que lo de la mayoría de los ecólogos políticos. No son diferencias insuperables, ¿no? Pero hay diferencias importantes para entender cómo se usan y cómo se adoptan diferentes ideas. Ahora las diferencias entre la justicia ambiental y la ecología política ya están casi desapareciendo. En nuestro libro tenemos un capítulo por Ryan Holyfield sobre lo que es la justicia ambiental cuál es la relación entre la justicia ambiental y la ecología política, y prácticamente no hay diferencia, ¿no? Porque los compromisos políticos, éticos, son casi iguales. Las diferencias tradicionales son de disciplina y de metodología más que todo. No quiero que se deshidraten ni nuestros expositores ni ustedes. Entonces, estas son las últimas dos preguntas y por favor, cortito para que todos podamos. Esta es para Hugo. Parte así. Sé que es un poco difícil de responder. No sé. No, dice, ¿cómo hacemos nosotros como estudiantes y académicos para llevar la ecología política a los sectores populares, las comunidades indígenas, las poblaciones, como una compañera en sus luchas, en fin, en nuestras luchas, en lo rural y lo urbano? Y para Tom, completamente de acuerdo con los 3 compromisos mencionados, pero en su opinión, ¿no cree que el compromiso vivencial debiese ser el compromiso número 0, original y cíclico, entendiendo que solamente en terreno y en esa vivencia de contacto podremos conocer, ver, comprender y ver el sentir de los pobres, marginales, comunes, campesinos, etcétera, a los cuales investigamos y debemos nuestro fin y último compromiso según sus palabras? Partimos por Hugo ahora. Gracias. Sí, es difícil, pero a mí me cuesta comprender la ecología política que haya que llevarla hacia la gente, ¿sí? Como compañera de lucha de la gente, porque las personas, diferentes grupos étnicos, diferentes grupos sociales, diferentes grupos etarios, tienen una ecología política, tienen una relación con la naturaleza que es específica. Entonces yo no creo que esto sea un apostolado y haya que difundir la palabra, sino que más que nada hay que reconocer cuáles son las dinámicas que existen ya en la población. Y yo creo que eso es lo importante. Bueno, hay 2 preguntas interesantes. Si me permite, entonces me voy a combinarlos. Primero voy a leer y entonces después me voy a intentar a contestar los 2 juntos, ¿no? La primera pregunta que no contesté antes: ¿cómo contrasta el argumento sobre la indeseabilidad de aislarnos del primer mundo con los argumentos de Hugo sobre una ecología sucia y no sometida? ¿Cómo se puede facilitar el diálogo entre el norte global y el sur global? ¿Okay? Y el pregunto es, doctor Perrault. Doctor.
Completamente de acuerdo con los 3 compromisos por usted mencionados. Pero, en su opinión, ¿no cree que el compromiso vivencial debiese ser el compromiso número 0, original y cíclico? Entiendo que solamente en terreno, en esa vivencia de contacto, podremos conocer, ver, comprender y ver el sentir de los pobres, marginales, comunes, campesinos, etc., a cuales investigamos y debemos nuestro fin y último compromiso según sus palabras. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el trabajo de campo es sumamente importante y eso es un compromiso metodológico desde el inicio de la ecología política y desde el inicio de la justicia ambiental también, pues. Pero no se puede, una metodología y una teoría post-positivista no se puede entender la experiencia de los pobres, la experiencia cotidiana de los marginados desde distancia. Hay que meterse, hay que ensuciarse de algún sentido, ¿no? Hay que luchar en contra de las tendencias de leer todo desde distancia, de satélites o de encuestas o de números. Esos son importantes. No quiero olvidar de estos, pero nos toca nuestro primer compromiso tiene que ser meternos personalmente. Pero eso también puede ser muy problemática, ¿no? Porque yo como gringo puedo entrar en las comunidades indígenas en Bolivia muy fácil. Bueno, no muy fácil, pero más fácil que los pueblos indígenas pueden entrar en mi país. Y más fácil que ustedes pueden entrar en mi país para hacer investigación. Y eso es un hecho de los flujos de poder, los flujos de capital, el privilegio de ser gringo, blanco, anglófono, en el primer mundo. Entonces, no hay una política es una política sin garantías, ¿no? Es una política abierta y todo es hay muchos problemas, ¿no? Con esto. Yo soy muy, yo lo conozco muy bien, de primera mano, ¿no? Porque hay muchas veces cuando he hecho trabajo en Bolivia, en Ecuador, en otros países, cuando estoy aquí en América Latina, esta confrontación, ¿no? Y a veces puede ser muy chocante, ¿no? Personas en Bolivia me preguntan directamente a mi cara, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres tú? Buena pregunta, y con sentido, ¿no? Pero yo, como izquierdista, como académico intelectual comprometido al trabajo de campo, a la justicia ambiental, no se puede dar la vuelta, no se puede escapar, ¿no? Me toca confrontar este conflicto. Y te cuento que el trabajo mayor para mí no se queda en Chile, no se queda en Bolivia, no se queda en Ecuador, se queda en los Estados Unidos. Ahí está mi lucha mayor, porque yo tengo una responsabilidad de enfrentar ese colonialismo de mentalidad, ¿no? En los Estados Unidos. Yo me voy a seguir con mi trabajo acá en América Latina, pero yo creo que el trabajo también importante, intelectual y político tiene que empezar en los Estados Unidos para mí, pues. Gracias por la oportunidad. Bueno, ya que lo aplaudieron, pero les doy las gracias por haber venido, habernos acompañado. Todavía nos queda un día de conferencia, así que vayan a comer, a beber, a hidratarse, a descansar, porque mañana esto sigue todo el día y tenemos una gran conferencia de cierre con el profesor Enrique Leff, así que muchas gracias y un aplauso para ustedes también.